Somos el equipo 2 del grupo 324 y vamos a hablar sobre el tema de lípidos. El equipo está conformado por Ávila Díaz, Erika Alessandra, Cuevas González, Jesús Joshua, Dearo Barría, Nayeli Elizabeth, Doroteo Hernández, Diana Lidia, Lara Beltrán Denise, Mendoza Alvarado Adán y Telles Alberto Carmen Estíbaliz. En este video abordaremos a los lípidos, una de las macromoléculas que brindan la formación de estructuras mucho más complejas para la estructura y realización de funciones en los seres vivos. Por esto es que estas macromoléculas son fundamentales para la vida. Los lípidos principalmente se encargan de la reserva de energía y estructura de membranas en nuestro cuerpo, así como otras funciones que analizaremos a continuación. Esto va a ser un conjunto de biomoléculas orgánicas que se van a componer principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida pueden contener oxígeno, así como otros elementos como el azufre, el nitrógeno y el fósforo. Como característica principal de estas biomoléculas vamos a tener que estas son hidrófobas. Esto quiere decir que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Van a presentar tendencia a asociarse con fuerzas no covalentes. Debido a que estas son moléculas muy diversas, se encuentran formadas por cadenas alifáticas que pueden ser saturadas o insaturadas. Algunos van a contener anillos que los va a convertir en aromáticos. Otros van a ser flexibles, mientras que otros son menos flexibles. Los comparten carbonos libres y otros van a formar puentes de hidrógeno. Van a presentar diversas funciones, entre las cuales se encuentra el almacenamiento de energía, el aislamiento térmico, la formación de membranas, la regulación y comunicación celular, una función transportadora y una biocatalizadora, donde se van a facilitar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Se dividen en dos, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables se subclasifican en tres: ácidos grasos, lípidos simples o neutros y lípidos complejos o polares. Los lípidos simples van a tener dos grupos, los glicéridos y los éridos, donde en los glicéridos vamos a tener los aceites y las grasas y en los éridos las ceras. En los lípidos complejos también vamos a tener dos grupos, los esfingolípidos y los glicerodolípidos, en donde los esfingolípidos va a dividirse en tres, que son esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. En los lípidos insaponificables vamos a tener tres grupos, los isoprenoides, los esteroides y los eicosanoides. En los primeros vamos a tener que se va a dividir en vitaminas y otros compuestos. En los esteroides se van a encontrar lo que son los esteroles, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares, mientras que en los últimos, que son los eicosanoides, vamos a tener las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los ácidos grasos son estos ácidos carboxílicos con cadenas de 4,36 carbonos. Son anfipáticos porque poseen una porción polar, este ácido carboxílico que le confiere la hidrofilia a la molécula, y una porción apolar, que es esta cadena larga de carbono que le confiere la característica hidrofóbica a la molécula. Entonces vamos a tener que su clasificación la podemos dar por el número de enlaces que se encuentran en la cadena de los ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos que los saturados ser estos ácidos grasos que solo contienen enlaces simples, y los insaturados van a ser estos ácidos grasos que contienen enlaces dobles. Tenemos que esta isomería trans determina una estructura lineal, es decir, que van a estar como los ácidos grasos saturados, pero van a estar lineales en torno a su doble enlace, y pues a diferencia de la isomería cis, en donde vamos a tener esta localización de los átomos sustituyentes en el mismo lado de la molécula, que va a producir estructuras de alta flexibilidad. Vamos a tener que se encuentra como estas colitas o estos dobleces en la molécula. Y vamos a tener que dentro de los insaturados cis tenemos otra clasificación, monoinsaturado y poliinsaturado. La mayoría de ácidos grasos monoinsaturados se encuentran entre C9 y C10, y los restantes dobles enlaces de los ácidos poliinsaturados suelen ser entre delta 12 y delta 15. Hablando un poco sobre los puntos de fusión de los ácidos grasos, tenemos que estos van a estar influidos por la longitud y el grado de saturación de la cadena hidrocarbonada. Vamos a tener que cuando nosotros tenemos ácidos grasos saturados que van de 12 a 24 carbonos, van a tener esta consistencia como cerosa, como de cera, mientras que los insaturados de estas mismas longitudes van a tener esta consistencia líquida oleosa, ambos a temperatura ambiente, como unos 25 grados Celsius. Esta diferencia en los puntos de fusión se debe a los diferentes grados de empaquetamiento de las moléculas de los ácidos grasos. En los compuestos totalmente saturados, la rotación libre alrededor de cada enlace carbono-carbono va a conferir esta gran flexibilidad a la cadena hidrocarbonada.
Y pues la conformación más estable es la forma totalmente extendida, en la que los impedimentos estéricos entre los átomos vecinos están reducidos al mínimo. Estas moléculas se pueden empaquetar fuertemente en ordenamientos casi como cristalinos con contactos por uniones de Van der Waals entre los átomos a lo largo de la cadena y átomos de cadenas vecinas. En ácidos grasos insaturados, un doble enlace cis provoca un doblamiento en la cadena hidrocarbonada, como ya lo veníamos hablando, y los ácidos grasos con uno o más doblamientos no se pueden empaquetar tan fuertemente como los ácidos grasos totalmente saturados, por lo que las interacciones entre ellos son más débiles. Dado que se necesita menos energía térmica para poder desordenar estos conjuntos poco ordenados de ácidos grasos insaturados, estos tienen un punto de fusión claramente más bajo que los ácidos grasos saturados de la misma longitud de cadena. Ahora hablaremos acerca de los triacilgliceroles. Estos son los lípidos más sencillos obtenidos a partir de los ácidos grasos. Estos también son denominados triglicéridos, grasas o grasas neutras. La estructura de los triacilgliceroles está compuesta de 3 ácidos grasos unidos por enlace éster con un solo glicerol. Los que contienen el mismo tipo de ácido graso en las 3 posiciones se denominan triacilgliceroles simples y se denominan según el ácido graso que contienen. La mayoría de los triacilgliceroles naturales son mixtos. Estos contienen 2 o más ácidos grasos diferentes. Dado que los hidroxilos polares del glicerol y los carboxilatos polares de los ácidos grasos están unidos por enlaces éster, los triacilgliceroles son moléculas apolares, hidrofóbicas, prácticamente insolubles en agua. La principal función de los triacilgliceroles es que aportan energía almacenada y aislamiento. En la mayoría de las células eucariotas, los triacilgliceroles forman una fase separada de gotitas microscópicas oleosas en el citosol de las células, que sirven como depósito o almacenamiento de combustible metabólico. Por ejemplo, son los adipocitos o las células grasas. Estas almacenan grandes cantidades de triacilgliceroles en forma de gotitas de grasa que ocupan casi totalmente la célula. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos compuestos por una molécula de alcohol, ya sea glicerol o desfingosina, a la que se unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o etanolamina, y muchas veces poseen una carga eléctrica, en un comportamiento anfipático, ya que presentan una zona polar hidrofílica formada por el grupo fosfato unido a un alcohol y una zona apolar hidrofóbica en la que aparecen 2 ácidos grasos. Este comportamiento les permite formar las bicapas lipídicas, el principal componente de la membrana plasmática, donde las colas apolares de ambas capas quedan enfrentadas, mientras que las cabezas polares se orientan hacia el medio externo e interno. Y ahora les hablaremos sobre los esfingolípidos. Estos están compuestos por 3 componentes, un ácido graso, una base de cadena larga o esfingosinas y algún grupo polar. Desempeñan funciones cruciales en el destino de la célula, muerte, supervivencia y con ello la iniciación y progresión de enfermedades, como lo son las degenerativas o el cáncer, influyendo decisivamente en la eficacia de terapias antineoplásicas. También es importante hablar sobre algunos padecimientos relacionados a los esfingolípidos. Para esto hay que tener en claro primero que la deficiencia de enzimas lisosomales que participan en el metabolismo de los esfingolípidos pueden llegar a ocasionar su acumulación y es así como se manifiestan algunas de las siguientes enfermedades. Acerca de la enfermedad de Gaucher, esta es causada por una deficiencia de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Los niños en etapa primeriza suelen morir dentro de los primeros 2 años, pero en los niños y adultos que desarrollan la enfermedad más tarde pueden llegar a sobrevivir durante muchos años más. Esta enfermedad se produce a través de un gen de padres a hijos. Después tenemos a la enfermedad de Fabry. Este tipo de enfermedad es a causa de un depósito lisosomal llamada esfingolipidosis y es causada en los tejidos. Esta enfermedad provoca exsicancias cutáneas, dolor en las extremidades, vista deficiente, episodios repetitivos de fiebre, insuficiencia renal y enfermedades cardíacas. También está la enfermedad de Krabbe, que es un tipo de enfermedad igual que la anterior y causa discapacidad intelectual, parálisis, ceguera, sordera y finalmente la muerte. Ahora pasamos a un grupo amplio y diverso de lípidos, los isoprenoides o terpenos. Estos compuestos se forman a partir de una o varias unidades de 5 carbonos. Derivados activados del isopreno, la familia incluye los esteroides y los ácidos biliares, las vitaminas liposolubles, el dolicol y los undecaprenol fosfatos, el fitol, el alcohol de cadena larga de la clorofila, las giberdinas, una familia de hormonas de crecimiento de las plantas,
también las hormonas juveniles de los insectos, los principales componentes del caucho y muchos otros compuestos. El componente principal de la membrana de las células animales, en donde participa en la modulación de la fluidez de la membrana. En los animales también actúa como precursor de todas las hormonas esteroides, de la familia D y de los ácidos biliares, que facilitan la digestión de las grasas. Otros compuestos son las 4 vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Son todas ellas compuestos isoprenoides. Están formadas como los esteroides por unidades activadas de 5 carbonos. Los esteroides constituyen una clase de lípidos derivados del hidrocarburo tetracíclico saturado ciclopentanoperidrofenantreno. Los anillos de ciclohexano de los esteroides adoptan unas conformaciones fruncidas, siendo la más estable la de la forma de silla, que predomina sobre la forma de bote. Esto da al colesterol una estructura molecular rígida con solo el grupo hidroxilo que genera una pequeña polaridad en un extremo. Todos los compuestos esteroideos y, de hecho, todos los compuestos isoprenoides se sintetizan a partir de acetato. Las lipoproteínas humanas se encuentran en un total de 9 apolipoproteínas principales. La clasificación estándar de las lipoproteínas incluye, por orden creciente de densidad, kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Todas las lipoproteínas comparten características estructurales comunes, especialmente una forma esférica que puede detectarse mediante microscopía electrónica. A pesar de sus diferencias de composición lipídica y proteica, como se muestra en la figura, las partes hidrófobas, tanto los lípidos como los aminoácidos apolares, forman un núcleo interno y las estructuras proteicas hidrófilas y los grupos de cabeza polares de los fosfolípidos se encuentran en el exterior. Modelo del mosaico fluido. En experimentos realizados a finales de los años 1960, se introdujo un nuevo concepto de la estructura de la membrana. Con ello se detalló el modelo del mosaico fluido. Se propuso en el 1972 por Jonathan Singer y Garth Nicholson de la University of California, en San Diego. En este modelo es muy importante debido a que ha servido como el dogma central de la biología de la membrana durante más de 30 años. En este la bicapa lipídica se mantiene como el centro de la membrana, pero la atención se va a enfocar en el estado físico del lípido. A diferencia de otros modelos previos, la bicapa de la membrana del mosaico fluido se va a encontrar en un estado líquido y las moléculas individuales del lípido van a poderse mover a los lados dentro del plano de la membrana. La estructura y la disposición de las proteínas de la membrana en este modelo de mosaico fluido difieren a de modelos previos, en que se encuentran como mosaico de partículas discontinuas que penetran en la hoja de los lípidos. Aquí lo más importante es que en este modelo se van a presentar las membranas celulares como estructuras dinámicas en las que los componentes son móviles y capaces de reunirse para mantener varios tipos de interacciones transitorias o semipermanentes. Parte de las funciones de las membranas son debidas a sus propiedades físico-químicas, las cuales se agrupan en permeabilidad selectiva, fluidez, asimetría, viscosidad y temperatura. Primeramente tenemos a la semipermeabilidad. Esta propiedad es consecuencia del ambiente hidrófobo interno de la membrana creado por las cadenas de ácidos grasos de los lípidos, haciendo difícil cruzar las moléculas de carga eléctrica neta. Esta capa hidrófoba va a impedir que haya una libre difusión de moléculas y por lo tanto va a permitir que las membranas creen ciertos compartimentos intracelulares con contenidos químicos específicos o mantener separados el medio intracelular del extracelular. Sin embargo, esta permeabilidad es selectiva. Las variables que más van a influir en la difusión pasiva son la polaridad y el tamaño de la molécula. La permeabilidad de las membranas va a depender de la composición de los lípidos, particularmente del colesterol. También tenemos a la fluidez. La fluidez va a ser la capacidad de una molécula que forma parte de una membrana para desplazarse por ella. Por ello, las moléculas podrían difundirse y desplazarse a través de ellas sin restricciones. Por ejemplo, el glicerofosfolípido, que se situaría en la membrana plasmática en su monocapa externa, tendría posibilidades de movimiento, uno lateral que se desplazaría entre las moléculas contiguas y el otro que se saltaría de la monocapa interna, en un movimiento llamado flip-flop, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos también que las membranas son estructuras muy asimétricas, cuyas dos hojas tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, todas las cadenas de carbohidratos de la membrana están dirigidas al lado contrario al citosol. Muchas de las proteínas integrales tienen sitios en su superficie externa que interactúan con ligandos extracelulares y sitios en la superficie interna que interactúan con proteínas periféricas que forman parte del esqueleto interno de la membrana. Además, el contenido del fosfolípido de las dos mitades de la bicapa es muy asimétrico. Finalmente, el estado físico de la bicapa lipídica tiene consecuencias importantes para la movilidad lateral de los fosfolípidos y de las proteínas integrales. La viscosidad de la
de la bicapa y la temperatura en la que presentan la transición de la fase dependen del grado de insaturación y de longitud de las cadenas grasas de los fosfolípidos. El mantenimiento de la membrana fluida es importante para actividades celulares como la transducción de señales, división celular y la formación de regiones de la membrana especializada. En la membrana existen proteínas que se pueden dividir en dos categorías dependiendo de su extensión. Son las periféricas, que se asocian a la membrana de forma temporal y suelen estar de un lado de la membrana, y las integrales, que están unidas a la membrana de forma covalente y usualmente abarcan las dos caras de la membrana. También en los tipos de transporte existe la difusión simple, en el que si hay dos compartimentos acuosos que tienen dos concentraciones diferentes de un compuesto o un ion soluble, dicho soluto se desplaza desde la región de mayor concentración a través de la separación a la región de menor concentración hasta que los dos compartimentos tienen la misma cantidad. Con el transporte activo lo que pasa es que hay una proteína que permite transportar compuestos polares e iones para disminuir la energía de activación para el paso de esos solutos específicos a través de la bicapa lipídica. Finalmente, existe el transporte activo que combina dos cosas de ambos, porque ese transporte usa proteínas de transporte, pero se mueve en contra del gradiente de concentración, por lo que está desfavorecido termodinámicamente y necesita energía para poder ir en contra de dicho gradiente. Ahora, los receptores de membrana suelen ser proteínas integrales, y la razón de esto es para originar una respuesta celular una vez que dicha proteína ha recibido la molécula necesaria para desatar una respuesta en la célula mediante una hormona, un neurotransmisor o alguna otra molécula. En conclusión, la célula, sobre todo en la membrana plasmática, sus moléculas orgánicas como los lípidos o las proteínas, así como sus derivados como lo pueden ser fosfolípidos, esfingolípidos o triacilglicéridos, son indispensables para la formación de la membrana, así como las de sus diversas funciones, en las cuales se encuentran, por nombrar algunos aspectos, como darle forma y sostén a la membrana, permitir y seleccionar cosas que entran y salen de la membrana y qué cosas no, y el poder recibir mensajes mediante proteínas y moléculas.